Recording is on. Hola, tú me avisas cuando pueda empezar. Claro, doctora. Mi compañera va a presentar a usted para los otros Ah, ok. compañeros, ¿sí? Ok, espero entonces. Ok, tú me avisas. Tranquila. Mil disculpas, buenas noches a todos los estimados asistentes. Es un honor para nosotros darles la bienvenida a esta ponencia titulada Hepatitis B y C en el embarazo, un tema de gran relevancia en la práctica médica actual, especialmente por su impacto tanto en la salud materna como en la del recién nacido. La hepatitis viral en el contexto del embarazo representa un desafío clínico importante que requiere atención oportuna, un enfoque multidisciplinario y sobre todo conocimiento actualizado. Hoy tendremos la oportunidad de profundizar en este tema de la mano de la doctora Johanel van der Linden, médico especialista en gastroenterología por el Hospital Dr. Domingo Luciniani. Muy buenas noches, doctora. La sala es suya. Puede iniciar su ponencia. Hola, doctora. Hola. Ay, doctora, creo que no escuchaste a mi compañera, pero ya te presentó a los otros compañeros. Ay, yo no la escuché, no la escuché. Creo Uy, que pero no no, puede pero no ser. hay problema. Pero ustedes me están escuchando. Sí, sí. Todo. Ay, listo, qué pena. Listo, empiezo entonces. Ok. Bueno, ok, bueno. Buenas tardes o buenas noches. Muchísimas gracias ante todo por la invitación a la Sociedad de Estudiantes de Medicina de UNITEP. Antes que todo, de verdad, quiero felicitarlos por esta iniciativa de formar desde tan jóvenes sociedades científicas. Les confieso que en mi época de estudiante, este tipo de movimientos pues, estudiantiles con estas iniciativas de crear sociedades científicas no existían. Y de verdad que lo felicito porque es una manera, es una iniciativa académica que de una u otra manera los va a permitir a estar en ciencia, conocimiento, investigación y que a la larga pues se va a traducir
en un excelente futuro profesional para ustedes. Así que de verdad me encanta que desde tan jóvenes tengan esa chispa científica y de docencia y de investigación. De verdad que sí los felicito. Bueno, vamos a empezar. Me pidieron que conversáramos sobre hepatitis B y hepatitis C durante el embarazo. Sé que ya han hablado un poco sobre hepatitis en este mes de julio, que es el mes de prevención contra las hepatitis virales, pero sí me gustaría, antes de empezar a hablar sobre el tema específico en la embarazada, hacer un breve recuento de cuál es la importancia realmente de prevenir estas infecciones. Para el año 2023 todavía las enfermedades hepáticas seguían siendo, y para el 2025 pues no estamos muy lejos de estas cifras, las enfermedades hepáticas siguen siendo un importante problema de salud pública. Representan aproximadamente 2 millones de muertes a nivel mundial. Es la causa número 11 de muerte por todas las causas y representa la causa número 15 de desestabilidad laboral. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las principales causas de enfermedad hepática crónica? Hemos visto cómo ha habido un cambio en el tiempo. Hace varios años las hepatitis virales, la hepatitis B y la hepatitis C eran la principal causa de enfermedad hepática crónica, pero hemos visto cómo esto ha ido cambiando, en donde actualmente el alcohol es la primera causa de enfermedad hepática crónica, seguida por el MASLD, que no es más que la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica, y las hepatitis virales representan la tercera causa de enfermedad hepática crónica a nivel mundial. Esto tiene una explicación realmente y es fundamentalmente por el incremento de la obesidad y de la diabetes como problemas de salud pública a nivel mundial, y porque, como veremos, pues de una u otra manera, ya al contar con tratamientos curativos para la hepatitis C y una vacuna que es altamente eficaz para la prevención de la hepatitis B, eso es lo que ha hecho pues que las hepatitis virales sean ahora mismo la tercera causa de enfermedad hepática crónica. Sin embargo, el hecho de que ellas estén ahora de tercero y no de primer lugar tampoco quiere decir que no sigan siendo un verdadero problema de salud pública. La hepatitis B aproximadamente afecta a 290 millones de personas en todo el mundo, responsable de 820,000 muertes aproximadamente al año. Y la hepatitis C, a pesar de que hay tratamiento curativo, alrededor de 58 millones de personas en todo el mundo están infectados y produce aproximadamente 300,000 muertes al año. O sea que a pesar de que hay tratamientos y tenemos vacunas, todavía siguen siendo problemas importantes de salud pública. Recordar brevemente que la hepatitis viral no es más que la inflamación del hígado por los virus de la hepatitis B y C, y que puede evolucionar de dos formas. Puede evolucionar de forma aguda. Generalmente el paciente hace síntomas, fiebre, astenia, náuseas, vómito, ictericia, y que generalmente el paciente que hace una infección aguda se recupera por completo. Esto aplica tanto para la hepatitis B como para la hepatitis C, y también tiene la forma de evolución crónica, en donde el paciente generalmente es asintomático, y este es el paciente que tiene tendencia a evolucionar a cirrosis y posteriormente a cáncer de hígado o carcinoma hepatocelular. Y cuando revisamos en América Latina, vemos que las enfermedades hepáticas representan la tercera causa de muerte en América Latina, o sea que no dejan de ser un problema importante desde el punto de vista epidemiológico en nuestra región. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud se planteó como meta erradicar la hepatitis B y la hepatitis C para el año 2030. Esta me quedó un poquito volteada. Se estima más o menos que de un 30 a un 50% de las nuevas infecciones en el mundo por hepatitis B se deben a transmisión vertical, es decir, por la infección del niño de una madre seropositiva para hepatitis B. Y se estima que la mortalidad por virus de hepatitis B se va a incrementar en un 60% para el 2040. Entonces es por eso que la Organización Mundial de la Salud está tratando de sumar esfuerzos para tratar de lograr esta meta para el año 2030. Entrando rápidamente en materia de lo que es el virus de hepatitis B, que ya ustedes lo deben haber visto en las clases anteriores o en las conferencias anteriores, recordarles que es un virus DNA de doble cadena que tiene una forma intracelular, y eso es lo que lo hace resistente a los antivirales, y es lo que ha hecho que hasta el día de hoy no tengamos tratamientos curativos, solamente tratamientos que frenan la replicación viral, pero no tratamientos que eliminen esta forma intracelular. Y eso es lo que explica que haya persistencia de este virus y reactivación. Ahora, ¿de qué depende que la hepatitis B evolucione hacia una forma aguda o hacia una forma crónica? Depende fundamentalmente de la edad en que el paciente se infecte, pero también va a depender de otras condiciones del huésped.
Se define como hepatitis B crónica la persistencia de antígeno de superficie por más de 6 meses. En cuanto a la prevalencia mundial, recordar que la hepatitis B tiene áreas de alta prevalencia y de baja prevalencia, siendo las zonas de alta prevalencia generalmente las áreas de África y del sureste asiático. La hepatitis B, como saben, tiene varias vías de transmisión. Tenemos la transmisión llamada horizontal y la transmisión vertical. La transmisión vertical es la transmisión que ocurre, la que nos compete en esta conferencia, es la transmisión materno-fetal y generalmente esta transmisión vertical suele ocurrir en las regiones altamente endémicas, como es la región del Asia y del Pacífico. Mientras que en el occidente la transmisión suele ocurrir de vía horizontal, es la que suele ocurrir generalmente en el adulto, donde fundamentalmente es transmisión por vía sexual y parenteral. Entonces, como dije anteriormente, la probabilidad de que una infección evolucione a cronicidad o se manifieste solamente de forma aguda va a depender de la forma o de la vía de transmisión. Cuando la transmisión es materno-fetal, el 95% de los casos van a evolucionar a cronicidad, a hepatitis B crónica con riesgo de cirrosis y carcinoma hepatocelular. Cuando la infección se adquiere en la etapa adulta, bien sea por vía sexual o parenteral, el 95% desarrolla una forma aguda y se recupera en su totalidad y solamente el 5% va a evolucionar a enfermedad hepática crónica. ¿Okay? De allí la importancia de identificar madres seropositivas y de adoptar todas las medidas que son necesarias para evitar esta transmisión vertical, pues como vemos son estos los que tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad hepática crónica. Como les dije anteriormente, hay una relación entre la vía de transmisión y la prevalencia en las áreas de alta prevalencia de hepatitis B. La vía de transmisión fundamentalmente es la vía vertical, mientras que en los países que tienen una prevalencia baja o una prevalencia intermedia, la vía de transmisión fundamentalmente es la vía horizontal, que es mediante, como les dije, relaciones sexuales o por vía parenteral. En cuanto a la transmisión vertical, que es la transmisión de la madre infectada al recién nacido, ¿ok? Como bien pues se los acabo de mencionar, es la que ocurre entonces durante el embarazo o en el periodo perinatal. Desde la madre infectada, que sabemos ya por definición que es una mamá con un antígeno de superficie positivo por más de 6 meses, al feto o al recién nacido, ¿ok? El antígeno de superficie, o sea, para poder hablar de que el recién nacido adquirió la infección, es un recién nacido que va a tener un antígeno de superficie positivo de los 6 a los 12 meses de vida o un DNA positivo en el infante. En ausencia de medidas profilácticas, se dice que de un 70 a 90% de madres que son antígeno de superficie positivo, antígeno E positivo, tienen un riesgo de transmitir al bebé, al recién nacido, la infección por virus de hepatitis B, mientras que de un 10 a un 40% las que son antígeno E negativo. Como ustedes saben, existen dos variantes, o sea, yo no voy a hablar un poquito aquí de biología, la parte molecular. Como ustedes saben, existen dos variantes, antígeno E positivo, antígeno E negativo. Entonces, cuando una madre es antígeno E positivo, la probabilidad de transmitirlo al feto o al recién nacido es de un 70 a un 90%. Si ella es antígeno E negativo, la probabilidad es menor, de un 10 a un 40%. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo ocurre esa transmisión? Más del 75% de los casos ocurren cerca o en el momento del nacimiento y menos del 15% ocurren durante el embarazo, es decir, que la infección sea intrauterina. O sea, que la mayoría de las infecciones ocurren es cerca del momento del parto, ¿okay? Independientemente de si la madre es antígeno E positivo o negativo. Aquí lo importante es que el menor porcentaje de los casos de infecciones ocurren intrauterinamente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que ocurra esa transmisión vertical? El más importante es la viremia materna. Las madres que tienen una carga viral alta son las que van a tener mayor probabilidad de transmitirle la infección al recién nacido, ¿okay? Y también la presencia del antígeno E. Entonces, en general, como recordatorio, toda madre antígeno E positiva o madre con carga viral elevada va a tener mayor riesgo de transmitir al recién nacido el virus de la hepatitis B. Y
En cuanto a la transmisión intrauterina, que como dijimos es menos de un 15%, ocurre cuando hayan procedimientos que puedan favorecer la mezcla de la sangre materna con la sangre fetal. Esos procedimientos como por ejemplo la amniocentesis, biopsia de vellosidades coriónicas, o en caso de partos prematuros con desprendimientos prematuros de placenta, pues entonces es ese porcentaje pequeño que puede representar un riesgo elevado de transmisión vertical. Pero en general, el factor de riesgo más importante es viremia elevada o antígeno E positivo en la madre. En cuanto al dilema de si se recomienda en una mamá antígeno de superficie positivo, más de 6 meses, ¿verdad? O bueno, generalmente se hace el despistaje en el primer trimestre del embarazo, ¿ok? Si va a ir parto o cesárea como vía para el nacimiento del recién nacido, los estudios realmente, los resultados son bastante contradictorios. No hay realmente evidencias de que la cesárea sea más beneficiosa como método de elección en comparación con la cesárea para disminuir la transmisión vertical. ¿Okay? La mayoría de los estudios, como digo, son realmente contradictorios porque el beneficio realmente de que se practique una cesárea se tiene que medir es con otros mecanismos o con otros procedimientos que sí se han demostrado que son eficaces para disminuir la transmisión vertical, como veremos más adelante, que es la inmunoprofilaxis del recién nacido y el tratamiento antiviral en la madre. Entonces, los estudios lo que han hecho es comparar cesárea versus parto. Entonces, realmente son resultados que no son estadísticamente significativos. Quizás pueda haber una pequeña ventaja en la cesárea sobre el parto, pero no son resultados estadísticamente significativos. Pero es que no hay estudios que comparen cesárea versus lo que realmente es efectivo y versus lo que realmente demuestra que sí disminuye la transmisión vertical, como es tratar a la mamá y como es la inmunoprofilaxis de recién nacido. De tal manera que la decisión de parto o cesárea tiene que ser una decisión netamente obstétrica, es decir, si hay una indicación obstétrica para parto, pues va a ser parto, y si hay una decisión obstétrica para cesárea, va a ser cesárea, pero que no sea la condición de infección por hepatitis B lo que va a determinar parto o cesárea. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la madre da cero positiva? Entonces, ya va, déjame, okay. Cuando la madre da cero positiva. Entonces, si la madre da cero positiva con un antígeno de superficie positivo, ¿okay? Lo primero que tenemos que hacer es también hacerle a la madre la carga viral para determinar la viremia, independientemente de que la viremia sea alta o sea baja, como quiera, si la madre es antígeno de superficie positivo, tenemos que tomar esta conducta en el recién nacido, porque esto es lo único que está demostrado que disminuye el riesgo de transmisión vertical, la inmunoprofilaxis, tanto activa como pasiva. Activa con la vacunación y la pasiva con la administración de la gamma globulina hiperinmune. ¿Okay? Entonces, lo que se recomienda es administrar al neonato antes de las 12 horas de nacido la inmunoglobulina hiperinmune y la vacuna monovalente de hepatitis B en las primeras 12 horas. Luego lo que se recomienda es completar el esquema de vacunación con la hexavalente, que es una vacuna que sabemos que tiene otros componentes para otros virus, ¿no? Se recomienda entonces colocar a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses de vida, ¿ok? Después de que se coloca la tercera dosis de la hexavalente, o sea, después que ha completado todo el esquema de inmunización, el recién nacido, es que entonces nosotros le vamos a hacer ese recién, o el pediatra le va a solicitar a ese recién nacido, ¿ok? Las pruebas para saber si ese recién nacido quedó inmune o si por el contrario contrajo la infección porque quizás pues la profilaxis no fue en las primeras 12 horas o el esquema de vacunación no fue completo o alguna falla durante el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué se le va a realizar al recién nacido? El antígeno de superficie, pero también los títulos de anticuerpos contra el antígeno de superficie. Si el antígeno de superficie en el recién nacido es negativo y tiene anticuerpos contra el antígeno de superficie en títulos protectores, definiéndose títulos protectores, títulos mayores a 10 unidades internacionales por litro, ese bebé no adquirió la infección y está protegido. Puede ocurrir
que el antígeno de superficie en el recién nacido esté negativo, que los títulos de anticuerpos contra el antígeno de superficie estén positivos, pero que no tenga niveles protectores. Por lo tanto, ese recién nacido va a ser susceptible a adquirir la infección en otras etapas de la vida, no necesariamente en el periodo cuando sea niño, pero es un niño que no va a estar protegido de por vida. Entonces, aquí lo que se recomienda es revacunar a ese recién nacido, a ese niño, ya no va a ser recién nacido, pero revacunarlo con una dosis completa. ¿Okay? Y también puede pasar que el niño tenga el antígeno de superficie positivo, y eso quiere decir pues que el niño lamentablemente adquirió la infección porque hubo falla en este esquema, que es lo que se ha demostrado que es lo más, digamos, efectivo para evitar la transmisión vertical. Como dije anteriormente, el predictor independiente más importante de que falle esta inmunoprofilaxis es la carga viral de la madre al momento del parto. La eficacia de esta profilaxis es del 100% cuando la carga viral de la madre es menor de 200.000 unidades por mililitro. Por eso es que es importante que una vez que se le hace a la mamá la determinación del antígeno de superficie en el primer trimestre del embarazo, si da positivo, inmediatamente hay que hacer carga viral. Porque si la mamá tiene una carga viral baja, esta inmunoprofilaxis, este esquema de inmunoprofilaxis que les acabo de mencionar, rara vez falla. Cuando falla este esquema, generalmente es porque la mamá tiene una viremia muy alta, definida como más de 200.000 unidades internacionales por mililitros de carga viral. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Testear a las madres durante el primer trimestre del embarazo. Si la mamá es positiva, antígeno de superficie positiva, hay que hacerle todos los laboratorios pertinentes en un paciente que se diagnostique hepatitis B crónica, como es anticore, antígeno E, anticuerpo contra el antígeno E, el DNA y, por supuesto, las aminotransferasas y la sonografía abdominal como prueba pues, de imagen, ¿no? Ahora, si es negativo, okay, pero la mamá tiene factores de riesgo de infección, como por ejemplo, tiene una pareja infectada, o algún miembro de la familia de la mamá está infectada o tiene hábitos de riesgo. ¿Cuáles son los hábitos de riesgo? Por ejemplo, que sea una trabajadora sexual, por ejemplo. Entonces, se recomienda repetir la prueba del antígeno de superficie en el momento del parto, en caso de que nos dé negativo durante el primer trimestre. Pero si tiene todos estos factores de riesgo para adquirir la infección durante el embarazo, es recomendable o estamos en la obligación de volver a pedirle el antígeno de superficie en el momento del parto, porque durante el segundo o el tercer trimestre esta madre puede infectarse. ¿Ok? Como les dije anteriormente, si presenta un DNA mayor a 200.000, es un factor de riesgo para que nos falle la inmunoprofilaxis y esa madre debe ser tratada. Hoy en día se recomienda el tratamiento con el tenofovir, empezarlo a la semana 24 y entre la semana 24 y la semana 28, alrededor del tercer trimestre. ¿Por qué no antes? Bueno, ¿por qué no antes? Porque sabemos que durante los primeros trimestres, bueno, es el periodo donde hay mayor riesgo de teratogenicidad de los medicamentos, a pesar de que al tenofovir no se ha demostrado teratogenicidad. Sin embargo, como ya sabemos que la mayoría de las infecciones se adquieren es durante el momento del parto y no durante el embarazo, o sea, el riesgo de infecciones intrauterinas es muy bajo. Entonces, pues, lo que está recomendado en la mayoría de las guías de las diferentes sociedades científicas es iniciar el tratamiento cuando la mamá tiene una carga viral muy alta, alrededor de la semana 28. Una vez que la mamá empieza el tratamiento antiviral y se hace todo el esquema de inmunoprofilaxis, no suspender el tratamiento durante la lactancia. ¿Okay? Y de igual manera, si hay una mujer que está en edad fértil, que se sabe que es portadora del virus de la hepatitis B, pues se requiere iniciar entonces el tratamiento y no suspenderlo en caso de que ella se llegue a embarazar. ¿Okay? Y por supuesto, después que el niño nace, controlar a la mamá durante el puerperio, porque ella va a ameritar continuar con su tratamiento antiviral después del nacimiento del niño, ¿no? Con respecto a la lactancia materna, el riesgo de transmisión por la leche materna del virus es mínimo, sobre todo si el recién nacido recibe la inmunoprofilaxis. ¿Okay?
los beneficios de la lactancia materna siempre van a sobrepasar cualquier riesgo de infección, por lo tanto, no se contraindica la lactancia materna si la madre es seropositiva para el virus de hepatitis B. Sabemos que si la carga viral es alta, ella va a estar en tratamiento, si la carga viral es baja, ella no va a estar en tratamiento, pero como quiera, la lactancia materna no va a representar riesgo, sobre todo si el niño recibió la inmunoprofilaxis, ¿ok? Solamente se considera suspender la lactancia materna temporalmente si hay grietas o lesiones sangrantes en el pezón. De lo contrario, no hay recomendación para suspender la lactancia materna y tampoco se recomienda suspender la lactancia materna o se contraindica la lactancia materna si la madre está recibiendo tratamiento antiviral. Otra situación, importante que tenemos que tener en cuenta durante el seguimiento o durante el control de una paciente embarazada es si debemos o no vacunar a la mamá. Porque si una madre es antígeno de superficie negativo, pero no está vacunada, pues ella corre el riesgo de adquirir la infección durante el embarazo. ¿Cómo sabemos si la mamá está vacunada? O cualquiera de nosotros, ¿cómo sabemos si estamos vacunados? Y si la persona, por supuesto, no lo sabe o no tiene su tarjeta de vacunación, es haciéndole los niveles de anticuerpos contra el antígeno de superficie. Ya dijimos que si los niveles están por encima de 10, son niveles protectores. Si están por debajo de 10 o si son totalmente negativos, pues son la persona igual está en riesgo de adquirir hepatitis B. Entonces, la vacunación durante el embarazo es segura y es efectiva. De tal manera que si ustedes tienen una embarazada, ella no sabe si está vacunada o no, le hacen su antígeno de superficie en el primer trimestre, está negativo y ella no sabe si está vacunada o no, le hacen sus títulos de anticuerpos, si están negativos o si no tiene niveles de protección, la vacunación durante el embarazo es segura, es efectiva, ¿ok? Se recomienda un esquema de vacunación acelerado, es decir, al momento en que sabemos que está sin protección, al mes y a los 4 meses. ¿Okay? Esos anticuerpos van a pasar, obviamente, al feto y al recién nacido, pero esos niveles de anticuerpos van a desaparecer. Generalmente desaparecen entre los 9 y los 12 meses. O sea que como quiera, aunque la mamá se vacune y esos anticuerpos pasen al feto, como quiera, esos niñitos hay que vacunarlos. Pues, o sea, tienen que recibir su esquema de vacunación del recién nacido para hepatitis B. En cuanto al tratamiento antiviral durante el embarazo, lo que está recomendado son los análogos nucleócidos o nucleótidos, la lamivudina y telbebudina, fueron los que se utilizaron en un principio. Sin embargo, son medicamentos con altos índices de resistencia. Hoy en día el tenofovir, disoproxil fumarato, que es el TDF, es el que está aprobado por la FDA, que se ha demostrado pues, que tiene pocos efectos teratogénicos. De hecho, se utiliza también en madres VIH y está recomendado utilizar en el tercer trimestre del embarazo, como dijimos, en madres que tienen una viremia elevada, mayor a 200.000. Y como les dije anteriormente, continuar el tratamiento después del parto, no interrumpirlo, y ya después esa madre tiene que ser referida a consulta de patología o de infectología para que esa madre continúe con su tratamiento y su seguimiento. Como les dije anteriormente, bueno, es importante entonces luego hacer el control del recién nacido, después que entonces él finaliza el esquema de vacunación completo, entre 1 mes y 2 meses después que finalice ese esquema de vacunación, que más o menos viene siendo cuando el bebé tiene de 9 a 12 meses de nacido, es que entonces le vamos a hacer el antígeno de superficie y el anticuerpo contra el antígeno de superficie. No tiene sentido hacerlo antes. ¿Okay? Porque podemos tener, como les dije, todavía los anticuerpos pasivos de la madre. Entonces, lo recomendable es hacerlo entre 1 mes y 2 meses después de haber finalizado el esquema de vacunación. ¿Okay? Ahora, en cuanto a hepatitis C, recordar que la hepatitis C antes del año 89 era lo que se conocía como, bueno, ustedes creo que no sé si habían nacido o no estaban con la idea de estudiar medicina a lo mejor para ese momento, pero anteriormente la hepatitis C se conocía como hepatitis no A, no B, se viene a conocer realmente como hepatitis C, es alrededor de los años 90, que es que se identifica realmente como un virus RNA, la transmisión, como ustedes bien saben, es sanguínea. Antes del año 1990, era la vía principal de transmisión de la hepatitis C era por transfusiones de sangre, porque no se conocía obviamente el virus. Ya hoy en día es poco probable que se transmita la hepatitis C por una transfusión.
el uso de drogas endovenosas, tatuaje o contactos con objetos punzantes contaminados. ¿Okay? Recordar que el riesgo de transmisión de la hepatitis C por relaciones sexuales es bastante bajo, menos del 5%. Alrededor de los años 90 es que se comienza con los tratamientos para la hepatitis C, sin embargo, ellos no lograron ser tratamientos curativos, solamente controlaban replicación viral, más o menos es el escenario que tenemos actualmente con la hepatitis B. Era tratamientos con el interferón, ribavirina, pero ya actualmente contamos con tratamientos curativos con una eficacia mayor al 95%, como son los antivirales de acción directa. ¿Okay? Entonces, eso ha hecho un cambio realmente drástico en cuanto al manejo de la hepatitis C, no solamente en el embarazo, sino en cualquier contexto. ¿Okay? Lo único es que, bueno, no contamos con vacuna para la hepatitis C, a diferencia de la hepatitis B, que es una enfermedad 100% prevenible con la vacunación. A diferencia de la hepatitis C, no contamos actualmente con vacunas, pero contamos con tratamientos curativos. La incidencia de la hepatitis C, la transmisión vertical varía por región. Es igual a la hepatitis B, que dependiendo de si hay es altamente la incidencia, la prevalencia, perdón, es alta o es baja, pues obviamente eso va también a determinar que el riesgo de transmisión vertical sea mucho mayor. Pero en general es baja, es una transmisión que va del 1 al 2%, que si lo comparamos con la hepatitis B, recuerden que era de un 70 a un 90% antígeno E positiva y de un 10 a un 40% las antígeno E negativas. O sea que como quiera, cuando comparamos la transmisión vertical de la hepatitis B con la C, el riesgo de transmisión de la C es mucho menor. Como quieran, también se requiere tamizaje universal en la paciente embarazada. La prueba inicial es realizar el anticuerpo contra el virus C, especialmente si hay factores de riesgo, aunque debería hacerse en toda mujer embarazada, pero es fundamental si hay factores de riesgo, como el uso de drogas endovenosas, si la paciente recibió transfusiones antes de los 90 o si hay una coinfección con el virus del HIV. Una vez que esta prueba nos da positiva, el anticuerpo nos da positivo, debemos confirmar mediante la determinación del ARN del virus de hepatitis C, puesto que si esa paciente desarrolló una infección aguda, ella va a permanecer de por vida con los anticuerpos positivos. Entonces, lo único que nos va a hablar de que hay una infección crónica es la presencia del ARN del virus C. Es importante también recordarles que la infección por el virus C no afecta la evolución del embarazo, es decir, no complica el embarazo, y que la transmisión pues vertical, como dije, el porcentaje es pequeño, no hay profilaxis efectiva como lo hay con la hepatitis B, no hay profilaxis o medidas profilácticas para evitar que eso ocurra. Ahora, el riesgo se duplica, si bien es cierto el riesgo es bajo, el riesgo se puede duplicar o se puede triplicar si la madre tiene coinfección virus C con virus del HIV. Igual que con la hepatitis B, no se recomienda cesárea ni interrumpir lactancia materna si la madre es positiva por hepatitis C o si es virémica, es decir, tiene el RNA positivo. El tratamiento antiviral, a diferencia del tratamiento antiviral que utilizamos para la hepatitis B, está contraindicado durante el embarazo. Entonces, si tenemos una madre infectada, pues esa mamá tiene que seguir su embarazo, su curso normal, independientemente de la carga viral. Y después que la madre, después del parto, la mamá va a empezar entonces el tratamiento antiviral. ¿Y cuál es el seguimiento que le vamos a hacer al recién nacido? Hacerle entonces los anticuerpos a los 18 meses, porque a los 18 meses cuando ya los anticuerpos maternos han desaparecido. Entonces, antes no tiene ningún sentido hacerle los anticuerpos al recién nacido. O pudiéramos hacerle, si hay disponibilidad, el ARN para el virus C entre los 2 y los 3 meses. ¿Okay? Y confirmar persistencia a los 6 meses, porque eso es lo que nos va a definir cronicidad. La lactancia materna, al igual que la hepatitis B, solo suspender temporalmente si hay grietas en el pezón o lesiones sangrantes en el pezón o si hay una coinfección con el VIH. De lo contrario, no se contraindica la lactancia materna en una mamá infectada por hepatitis C. Y no tenemos por qué preocuparnos porque, como dijimos, ya contamos con tratamientos curativos, más del 95%. Yo me atrevería a decir que el 99% de los pacientes tratados con hepatitis C responden. Entonces, como les decía al principio, eso explica el por qué
ya las hepatitis no son la primera causa de enfermedad hepática crónica, pues ya tenemos tratamiento curativo para hepatitis C. Y este tratamiento antiviral ya está aprobado a partir de los 6 años. El sofosbuvir velpatasvir está indicado en niños a partir de 6 años. Entonces, es difícil que un niño que se infectó en el momento del parto desarrolle una hepatitis crónica o una cirrosis en 6 años. Entonces, no hay riesgo, o sea, no tenemos por qué tener temor. Obviamente, ese niño tiene que ser evaluado por un pediatra, por un infectólogo, por un hepatólogo infantil, pero no hay ningún, digamos, inconveniente en esperar hasta los 6 años porque no va a dar chance. No tenemos por qué preocuparnos de evolucionar a cronicidad en 6 años. ¿Okay? Generalmente esa cronicidad se desarrolla en un periodo de 15, 20 años inclusive más. Todo va a depender también de otros factores de riesgo, como el consumo de alcohol, por ejemplo, que pueden acelerar más el desarrollo de una enfermedad hepática crónica, pero esperar 6 años para iniciar un tratamiento, no. Antes de los 6 años hay otras alternativas, sí, interferón ribavirina, pero como les dije anteriormente, son tratamientos que solamente frenan replicación viral, no curan la infección y realmente son medicamentos con muchos efectos secundarios. Entonces, no se justifica tratar a un niño con estos tratamientos cuando sabemos que podemos esperar perfectamente hasta los 6 años y darle por 12 semanas un tratamiento que es totalmente curativo. ¿Okay? Entonces, bueno, para terminar, porque yo traté de resumir esto lo más que pude, la atención de una mujer embarazada con hepatitis B y con hepatitis C es una responsabilidad compartida entre especialidades. Aquí tiene que estar involucrado el médico general, por supuesto, porque ustedes ven pacientes embarazadas en las consultas de atención primaria, en los centros rurales donde prestan servicio, pero también tiene que estar involucrado obviamente el pediatra, el neonatólogo, el infectólogo, el hepatólogo, ¿no? Entonces es una responsabilidad compartida, no puede solamente ser manejado por por un solo profesional. El diagnóstico temprano de estas mujeres embarazadas en el primer trimestre, la prevención de la transmisión vertical, que sabemos que sí se puede y es altamente efectiva, sobre todo por hepatitis B, y el tratamiento oportuno de la madre son pilares esenciales para evitar la transmisión vertical, recordándole que mientras más temprano se infecta una persona, tiene más riesgo a contraer enfermedad hepática crónica, cirrosis y cáncer de hígado. Entonces, es una etapa crucial para el diagnóstico y el tratamiento. Tenemos, por lo tanto, la capacidad de proteger a la mamá y de garantizarle al recién nacido un futuro libre de infección. Entonces, cuidar a una embarazada que tiene hepatitis B o hepatitis C es cuidar 2 vidas. Hoy sabemos todas las formas que tenemos para prevenir la transmisión al bebé. Y cuando nosotros actuamos a tiempo, podemos ofrecerle entonces a este recién nacido un futuro libre de virus y, por supuesto, un futuro lleno de esperanza. ¿Okay? Entonces, creo que el mensaje final es ese. O sea, ustedes que están en esta etapa de formación donde tienen bastante contacto con mujeres pues, embarazadas, no, digamos, minimizar o no menospreciar el riesgo que puede representar para un recién nacido nacer con una hepatitis B o con una hepatitis C y no hacerle seguimiento, porque esto va a salvar a ese niño de ser un adulto con una cirrosis hepática o con un carcinoma hepatocelular. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Yo no oigo nada. Hola, doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ok. Sí, hay algunas preguntas, incluso mías, pero si alguien más tiene alguna pregunta, puede enviarla en el chat, ¿ok? Voy a decirles para que vos la responda, doctora. Ya. ¿Qué hacer si una gestante es cero negativa al inicio, pero tiene pareja con hepatitis B y llega al parto sin haber repetido la serología? ¿Se trata al recién nacido como si la madre fuera positiva por precaución?
Bueno, lo ideal sería, como lo expliqué, lo ideal sería que a esa mamá, pues esa mujer embarazada, en el momento en que ingrese se le puede hacer un antígeno de superficie. Sería lo ideal, ¿ok? Si no, pues efectivamente la inmunoprofilaxis, claro que sí, hay que hacer la inmunoprofilaxis a ese recién nacido. Si no tienes la disposición o la posibilidad de poder hacerle un antígeno de superficie en el momento en que esa mamá está ingresando para dar a luz, inmunoprofilaxis al bebé, gamma globulina hiperinmune en las primeras 12 horas y la primera dosis de vacuna, claro que sí. Ok, doctora. En caso de coinfección de hepatitis C y VIH, ¿la suspensión de la lactancia sería definitiva? No, bueno, básicamente en el caso específico de la hepatitis C, es si hay grietas en el pezón. Ahora, si hay coinfección, HIV y virus C, sí. Pero es por el riesgo de transmisión del VIH, no del virus C, ¿ok? Porque el virus C no va por la lactancia materna. Por eso dije que solamente se interrumpe si hay lesión en el pezón o hay sangramiento o si hay coinfección, pero es por el VIH, no por el virus C. Ok, doctora. Y cuando hay estas grietas, nosotros suspendemos solo hasta que sane. Correcto, Ah, solo hasta que sane. Por eso dije suspensión temporal, temporal. ya. Sobre otra pregunta, ¿usted considera que la recomendación de no tratar la hepatitis C hasta los 6 años deja una ventana demasiado larga? Bueno, por eso les decía, da un poquito de temor, da un poquito de temor. Obviamente ese niño no lo pueden dejar sin un control por un especialista, ¿ok? Un infectólogo infantil o un hepatólogo infantil. Da un poquito de temor, como te decía, no hay como mucho, no hay tiempo para que él desarrolle una hepatitis crónica. Lo único es que va a estar en riesgo de transmitir la infección. Eso sí va a tener, pero bueno, obviamente esa edad el niño no va a estar compartiendo objetos cortantes, punzo penetrante. Sin embargo, pues si hay temor, hay alternativas, ciertamente hay alternativas como son el interferón, la ribavirina, que son tratamientos que no son curativos, que solamente replican, que solamente disminuyen replicación viral, pero no va a haber riesgo, porque el riesgo de desarrollar, obviamente, una enfermedad hepática crónica, porque a la larga eso es lo que nos, a la larga eso es lo que nos tiene que importar, disminuir el riesgo de enfermedad hepática crónica, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Entonces, lo que pasa es que no está aprobado realmente por la FDA el tratamiento, el sofosbuvir o el tabasvir, que es el tratamiento curativo, no está recomendado hasta los 6 años. Antes de por temas de crecimiento y todo esto, ¿no? Entonces, ya eso ya quedaría como en manos o en decisión del infectólogo pediatra o del hepatólogo pediatra si darle uno de estos tratamientos que frenen replicación viral hasta los 6 años, que ya él pueda recibir el tratamiento curativo. Pero realmente en 6 años es poco probable que un niño, a menos que el niño tenga otra condición congénita, una atresia vías biliares, una cosa de esta congénita, donde ya él tiene un dañito hepático de otra índole, ¿no? Pero por eso te digo, ya esto ya es más de un manejo del pediatra, del infectólogo pediatra y del hepatólogo pediatra. Lo importante es tener en cuenta que hoy en día hay tratamientos pues curativos. Entonces con la hepatitis C no es que vamos a estar más tranquilos, porque como quiera también pues hay que tener sus precauciones, pero nos da un poquito más de como de tranquilidad, de saber que estos pacientes los podemos tratar en algún momento de la vida. A los 6 años, a los 10. Yo tengo pacientes adultos, yo no trato niños, yo soy médico de adulto, y yo tengo pacientes de todas las edades, 50, 60, 30 años, con hepatitis C crónica, curados. Entonces, a los 6 años, pues, obviamente, la posibilidad de curarlo es mucho mayor. Gracias, doctora. Hay solo una pregunta más. ¿Cuándo y cómo se debe realizar la prueba de hepatitis C en hijos de madres positivas? No te entendí. ¿Cómo y cuándo? ¿Cuándo y cómo se debe realizar la prueba de hepatitis viral C en hijos de madres positivas?
Aquí se los dije, o sea, hay que hacerle los anticuerpos. Siempre hay que hacer los anticuerpos, pero a partir de los 18 meses. O sea, no inmediatamente después que el niño nace, porque va a tener todavía los anticuerpos de la mamá. ¿Okay? Entonces hay que hacerlo a los 18 meses. O le puedes hacer el ARN a los 2 meses de nacido, ¿okay? Entre los 2 y 3 meses de nacido. ¿Okay? Y confirmar persistencia a los 6 meses. Lo que pasa es que no sé realmente en sus países. Tengo entendido que, por ejemplo, ustedes no están en una capital, o sea, están en una parte medio fronteriza. Sí. Entonces, no sé hasta qué punto tienen acceso fácil a un PCR, o sea, a la determinación de un PCR. Entonces, si ustedes están haciendo un rural, donde lo suelen mandar generalmente cuando están recién graduados o como estudiantes de medicina, si no tienen la disposición pues de hacer un ARN, pues con los anticuerpos a los 18 meses. Es un poquito lejos realmente, pero como quiera, no va a poder recibir tratamiento sino hasta que tenga 6 años. Entonces, no hay por qué temer un poco. Aquí el riesgo va a ser la capacidad de transmitir de ese niño la infección, pero difícilmente un niño va a estar compartiendo objetos cortantes, punzopenetrantes. No sé si me entienden. Sí, doctora. Muchísimas gracias. Si alguien No, tiene alguna más pregunta, puede enviar en el chat, puede habilitar su micrófono igual. Mira, yo no veo nada, yo no sé cuántos hay, cuántos están, quiénes son. No sé por qué, porque no puedo ver. Hay muchos compañeros, doctora. Ay, qué bueno. Bueno, no sé, espero que les haya gustado. Traté de resumirlo lo más que pude porque creo que la idea es que se lleven cosas bien prácticas, ¿no? Creo que mucha teoría no, sino que sea algo bien, bien práctico. Creo que aquí lo más importante que tienen que tener es eso. Les llega una embarazada, le hacen su antígeno de superficie en el primer trimestre y su anticuerpo contra el virus C al primer trimestre. ¿Está negativo? Perfecto, pero siempre tienen que preguntar el entorno, su pareja, qué hace, porque si es una trabajadora sexual, como por ahí preguntaron, la pareja es antígeno de superficie positiva o hay algún miembro en la familia antígeno de superficie positivo o hepatitis C positivo, entonces ese no lo pueden descuidar, esa paciente embarazada no la pueden descuidar en cuanto a volver a hacerle nuevamente la prueba en el momento en el momento del parto o cesárea, que recuerden que va a ser en base a indicación obstétrica y no en base a una indicación porque tiene hepatitis B o porque tiene hepatitis C. Recordarles que si es antígeno de superficie positivo, hacerle antígeno E y carga viral. Fundamental, antígeno E y carga viral, porque de eso va a depender que esa mamá reciba tratamiento o no. Porque si tiene una carga viral alta y no recibe tratamiento, por más que le den inmunoprofilaxis a ese bebé, podemos tener un porcentaje importante de falla de ese esquema de inmunoprofilaxis, que ya les dije, ustedes bien saben, que es la gamma globulina y la primera dosis de vacuna antes de las primeras 12 horas. Entonces, eso es fundamental en una mamá que es positivo, carga viral y antígeno E, porque eso va a determinar el riesgo de transmisión vertical y que la inmunoprofilaxis falle o no. Genial, doctora. Perfecto. Y están preguntando también si usted puede compartir la diapositiva después. Claro, son suyas. O sea, tú estás grabando, ¿no? Sí, sí. O sea, pero ¿qué quieres? ¿Que te las mande por el correo? sí, porfa. Y ahí comparto con mi Claro. compañero. No, por supuesto, a la orden siempre, sí, claro que sí. Doctora, muchísimas gracias por su presencia, por compartir con nosotros sus conocimientos. Bueno, digo por mi parte, pero igual muchos compañeros agradecieron, felicitaron la ponencia, que está bellísima, buenísima. Y está todo claro, creo, para todos. Eso espero que les haya quedado claro y bueno, estoy realmente a la orden. Estoy realmente a la orden. Cualquier duda tú le puedes compartir a ellos mi Instagram. Por ahí estoy a la orden, cualquier duda que tengan. Y una vez más, los felicito porque de verdad me gusta cuando estas generaciones de relevo tienen esas ganas de conocer, de estudiar, de hacer ciencia a través de la investigación. De verdad que me emociona. Muchísimas gracias, los felicito y los impulso a seguir adelante con esta actividad. Gracias, doctora. Bendiciones. Bye. Chao. Chao. Chicos, el enlace de la asistencia final les voy a enviar ahora, ¿sí?
Gracias por estar aquí con nosotros hoy día. Espero que tengan disfrutado la ponencia. El enlace ya está en el chat, ¿ok?